buenas noches, sean todos bienvenidos a las 8:45 en esta noche de miércoles 8 de septiembre del 2021. Entramos puntual ya en sus hogares con los temas que le vamos a ofrecer esta noche. Vamos a hablar de las diferentes propuestas que hay ya en el Congreso de la República, esto para poderle hacer frente a la pandemia. Pero antes de entrar de lleno con nuestros invitados esta noche, como todos los miércoles, bueno, yo estoy aquí no de intruso, estoy cubriendo a Mariano Rayo y saludo a Carmina Valdizán. ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Qué alegre tenerte por acá. Pues muchas gracias. En el ¿Cómo has espacio estado? muy bien, afortunadamente bien. Estábamos recordando, estuvimos en pandemia, ¿no? Sí, 2020, ya hemos estado ¿verdad? 2020 y me parece que algún programa de este De año 2021. tengo la impresión, así es que ya hemos Que ha sido coincidido. tan loco el tiempo en estos 2 años. O sea, Yo siento porque ya como que me llevamos hubieran años. robado el tiempo. O sea, a veces pienso, el Terrible. año pasado, no, fue 2019. O sea, no sé qué Sí. pasó con mi 2020 todavía. Bueno, y vamos 2021 sumergidos en esto, ¿no? Así es, ¿Verdad? así es. Pero bueno, vamos a entrar de lleno porque precisamente ese es el tema que nos ocupa esta noche, el tema del COVID-19, la pandemia, pero sobre todo porque Guatemala pasa un momento en donde hay un rebrote virulento de casos ya con 7 variantes circulando en el país, las que ya ha detectado la cartera de salud pública, y vamos a hablar precisamente de las diferentes iniciativas de ley que ya se contemplan en el Congreso de la República para hacerle frente a la pandemia. Esta noche vamos a hablar pues de la propuesta del bloque Semilla, que han presentado la iniciativa Ley de Alivio Económico, también de la propuesta del bloque Unionista, que establece un listado básico de compras y adquisiciones de medicamentos e insumos para hospitales, y la propuesta también que ha surgido del bloque Viva, que está centrada en fortalecer los centros de atención primaria para que se pueda diagnosticar el COVID-19. Le damos la bienvenida a nuestros invitados esta noche, la diputada Lucrecia Hernández Mac del bloque Semilla, el diputado Armando Castillo del bloque Viva, integrante de la Junta Directiva del Legislativo, y también el diputado Álvaro Arzú del bloque Unionista. A todos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, y Carmina Buenas arranca noches. con el Buenas segundo. noches. Pues bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a dar la palabra a la diputada Hernández por ser la dama en esta ocasión, no nos vamos por orden alfabético, vamos a empezar con ella. Diputada, coméntenos qué está sucediendo y por qué la prioridad de una iniciativa de ley de esta naturaleza. Bueno, primero hay que comentar que el día de hoy la bancada Semilla hizo una conferencia de prensa para 3 asuntos, ¿verdad? Especialmente considerando que se improbó el estado de calamidad enviado por el Ejecutivo hace unos días y considerando que de todos modos sigue siendo necesario aplanar la curva, establecer medidas de alivio económico y también comentar y hacer propuestas respecto a la iniciativa de ley sobre compras, ¿verdad? Para salud en el Congreso. Entonces, primero, la bancada hace un recordatorio al doctor Yamatei, que es importante que para reducir los contagios y controlar la pandemia, es importante realizar acciones para limitar la movilidad, restringir o limitar algunas actividades sociales o celebraciones o eventos que en este momento están generando niveles de contagio alto, porque si no, no vamos a poder reducir la cantidad de demanda y de necesidades de atención hospitalaria en el sistema público de salud. Eso es algo importante. Recordamos al doctor Yamatei, al presidente, que en la ley de orden público se establece que a partir de estados de prevención, que son por 15 días, pero que se pueden, digamos, renovar y que no requieren ratificación del Congreso, ese estado de excepción permite llevar a cabo este tipo de restricciones, quizá no de la movilidad de personas, pero sí restringir movilidad vehicular y prohibir o restringir algunas actividades o eventos, tanto en espacios públicos como privados. De ahí también pensamos que estas medidas de restricción de la movilidad no pueden irse así solas, sino que tienen que ir acompañadas de un paquete de alivio económico a los sectores que más afectados puedan verse por este tipo de medidas de restricción.
nosotros consideramos que este es un paquete que el Ministerio de Economía tendría que haber trabajado desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sabemos que esta pandemia va a tener aumentos, va a tener picos, se van a necesitar eventualmente confinamientos y restricciones, y el gobierno, el Ejecutivo, ya tendría que haber tenido una propuesta económica para paliar desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio de Economía no ha hecho su trabajo, por lo que nosotros desde la bancada presentamos hoy la iniciativa de ley de alivio económico ante la crisis, ¿verdad? Y esto implica, por un lado, poder hacer moratorias del pago de la energía eléctrica, también, por ejemplo, pagos de tarjetas de crédito y otras actividades o otras acciones, ¿verdad? Estas disposiciones son medidas de apoyo principalmente para micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo, hotelería, artístico, etcétera. Y el tercer aporte o trabajo que estamos definiendo son nuestras propuestas para la iniciativa que se está discutiendo en este momento en la instancia de jefes de bloque del Congreso, que es una iniciativa de ley temporal para las compras de emergencia para poder entrarle y agilizar las adquisiciones y el abastecimiento en los servicios de salud del ministerio. Nosotros ya hicimos una revisión de lo que está sobre la mesa de esta iniciativa, que es básicamente una integración de 4 o 5 iniciativas que habían estado circulando, y nos hemos dado cuenta que hay una necesidad para que se vuelva una iniciativa mucho más breve, más acotada, clara y sencilla, pero que no solamente apoye las compras en los hospitales, sino también en los servicios de salud como los puestos de salud y centros de salud, que en este momento se están dedicando a la vacunación, el rastreo de casos, la vigilancia epidemiológica, las pruebas, la atención a pacientes leves de COVID y también a acciones de comunicación. Entonces, justamente sobre eso es que estamos haciendo nuestras propuestas. Ahora, diputado Álvaro Arzú, digamos, la propuesta que hace el bloque unionista, ¿qué, digamos, en términos generales contempla y qué no contempla de las otras propuestas que se han presentado en el Congreso? Bueno, muy buenas noches, Mario, Carmina, compañeros Lucrecia y Armando. Miren, nosotros como bloque no presentamos una iniciativa de ley. Nosotros lo que hicimos fue que apoyamos a un grupo de diputados que habían trabajado otras iniciativas de ley, cada quien por su lado, con la intención de armonizarlas en un solo proyecto. De hecho, una de las que se trabajaron fue una que presentó el diputado Castillo junto con la bancada Viva, otra que había trabajado el diputado Manuel Conde con el diputado Maynor Mejía de Vamos, como también un anteproyecto que había trabajado el Ministerio de Finanzas. Y el trabajo que se hizo desde hace 2 semanas fue tratar de armonizar esos 3 proyectos que existían en ese momento en una sola iniciativa. Y de hecho ese fue el proyecto que se le presentó a los jefes de bloque el día de ayer para su análisis y discusión, y fue el que estuvimos discutiendo el día de hoy también en la instancia de jefes de bloque. Y debo decir que estuvimos casi 4 horas el día de hoy en la instancia de jefes de bloque discutiendo esta iniciativa, en donde la mayoría de los diputados de sus bloques pues presentaron algunas propuestas a los artículos, algunas intenciones de modificar otros artículos, agregar nuevos, y yo creo que lo más importante del día de hoy es que se pudo notar que en todos los jefes que estaban en ese momento, en todos los diputados, hay una intención genuina de sacar adelante algún proyecto de urgencia para poder paliar la crisis que se está viviendo en los hospitales y que está viviendo la mayoría de los trabajadores de salud. Yo creo que eso fue lo más positivo del día de hoy. Al final, pues no se logró avanzar como uno hubiera querido, pero fue el primer día y considero que al cambiar la metodología, como de hecho lo hicieron al final de la reunión, me parece que el día de mañana que estamos convocados para cuando termine el pleno, que es a las 10 de la mañana, pues yo creo que se va a avanzar muchísimo más. Ya todos los jefes de bloque enviamos nuestras propuestas de modificación a esta iniciativa
a la dirección legislativa para que ellos lo integren a ese proyecto el día de mañana, y estoy seguro que mañana en esa instancia de jefes de bloque vamos a avanzar muchísimo más, pero repito, lo más importante es que me parece que hay un consenso generalizado dentro del Congreso de que es necesario que como Congreso y como diputados presentemos una alternativa y una opción de solución a este problema que se está viviendo, porque como ustedes saben, se rechazó un estado de calamidad y el Congreso no puede simplemente decirle no a todo, sino que también tenemos que ser propositivos en lo que a nosotros nos compete, que es legislar. Entonces, con esta iniciativa lo que estamos pretendiendo es darle las herramientas al gobierno de Guatemala, sobre todo al Ministerio de Salud y al ICS, para que ellos puedan hacer compras de forma expedita, por supuesto, con la debida transparencia, rendición de cuentas, controles, candados que se les pueden poner para que no exista corrupción, pero sí darles una vigencia de 3 meses para que en esos 3 meses ellos tengan la posibilidad de abastecer con las medicinas y los insumos los hospitales, pero sobre todo contratar personal de una forma rápida y eficaz para que podamos oxigenar a todos esos trabajadores de salud que están ya verdaderamente exhaustos después de más de 1 año y medio de estar combatiendo la pandemia. Muchísimas gracias, diputado Castillo. Quisiéramos sus impresiones sobre esta iniciativa que, como nos comenta el diputado Arzú, el Bloque Viva, su persona, presentaron esta iniciativa y ahora se está trabajando sobre ella, específicamente, perdón, la redundancia, para que sea específica y temporal, para agilizar todas las compras que por la pandemia se están necesitando, puesto que hay una rotación mayor y se están utilizando más, así que también hay una escasez. Buenas noches a Mario, a Carmina, a los diputados Lucrecia Hernández y al diputado Álvaro Arzú. Es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, nosotros presentamos la iniciativa, la 5959, desde el 18 de agosto. Esto quiere decir que esta iniciativa no es una respuesta o no se da como producto de haberse improbado el estado de calamidad, sino que viene desde antes esa preocupación, puesto que sabíamos nosotros, y lo he sostenido, si el estado de calamidad fuera la solución, yo hubiera votado 1000 veces por eso, pero está comprobado que no es la solución. Pero hay que buscar las soluciones y una de ellas es precisamente este tipo de iniciativas que tienen que ser para cubrir la emergencia y de manera temporal. No creo que no es el momento de querer hablar de una ley nueva como se oye por ahí, sino que es debido a la coyuntura que estamos viviendo. Esta ley no solo habla de la facilidad para comprar medicamentos, equipo y todo lo que necesitan los hospitales, sino también para la contratación de personal, médicos, facilitar varios procesos que son muy engorrosos, y en esta iniciativa quedan de una vez los requisitos mínimos que debieran de haber. También se habla de que las instituciones del Estado, todas, ahorita hay institutos, hay escuelas, hay muchos edificios que no se están usando y no se van a usar por varios tiempos, especialmente aquellos inmuebles que están bajo el dominio de la Senaved, que pasen directamente y que estén a disposición del Ministerio de Salud. No, tampoco estamos para estar construyendo infraestructura, pero para utilizar aquella que ya existe, eso sí, que esté de una vez a disposición sin mayor trámite, sin necesidad de convenios interinstitucionales. También hablamos de institucionalizar lo que es la telemedicina y el tratamiento ambulatorio. Un paciente va a un hospital y le dan, entra, si está dentro le dan la medicina, pero para que se la lleve no se la dan. Eso está comprobado. Entonces, institucionalizar que desde su casa, estando en su casa, puedan sobrellevar esta enfermedad, que el ministerio le dé la medicina y que haya un seguimiento a través de a distancia por la telemedicina. Esto es algo que de alguna manera se practica, pero que no está institucionalizado y es necesario dejarlo regulado de una vez. También creo que esto es lo más importante. Ponemos un artículo que tiene que ver con la transparencia, que se habla de integrar una comisión con personas que provengan de instituciones que no estén en el gobierno. La Contraloría de Cuentas tiene que hacer su función, pero es necesario generar credibilidad para la población, porque hoy todo es negativo, lamentablemente hemos llegado a eso, pero generando una nueva figura de una comisión paralela que esté velando porque se dé el desarrollo adecuado en el uso
de los recursos creo que es importante y esta debe de ser integrada por personas que no pertenezcan al Estado. Finalmente, también incluimos nosotros una normativa que haga que las penas que hay por los delitos de corrupción que se pudieran cometer, en este caso, de lo que se haga con esta ley, puedan ser subidos. Por ejemplo, si una pena por un delito es de 10 años, pues que se suba a 15 años. Subir las penas, porque creo yo que es importante, lo repito, darle a la ciudadanía ese mensaje de lo que se busca no es que se hagan negocios, sino que se cubran realmente las necesidades. Ahora, diputada Lucrecia, digamos, en la propuesta que usted nos ha explicado está el tema precisamente de disminuir la movilidad para, pues, precisamente cortar los contagios. La propuesta sería ¿en qué temporalidad? ¿Esto sería entre semana, fines de semana, focalizado? ¿Cómo sería en concreto para ahondar un poco en esta propuesta que ustedes hacen? No, nosotros no hemos hecho ninguna propuesta de iniciativa de ley o mucho menos para las restricciones de movilidad. Lo que hicimos fue recordarle al doctor Yamatei que él tiene en sus manos la ley de orden público. Y con la ley de orden público existen estados de excepción, como por ejemplo el estado de prevención, con la cual él puede ya implementar las medidas de restricción de movilidad o de confinamiento, particularmente usando, por ejemplo, las restricciones de movilidad vehicular, no así de personas, porque eso no lo permite el estado de prevención. Y el estado de prevención sí permite, por ejemplo, la prohibición o limitación de actividades, ya sea en espacios públicos o privados. Entonces, en ningún momento nosotros estamos haciendo una propuesta específica de restricción de movilidad, sino que le hicimos el recordatorio al presidente de que eso lo puede hacer él. Pero como decimos, ¿verdad? Este tipo de restricciones generan realmente un impacto económico sobre ciertos sectores, como por ejemplo hoteles, restaurantes, y otros servicios, artistas, por ejemplo, y no es posible que este tipo de restricciones se den así solas, ¿verdad? Sino que se necesita tener un alivio económico o algún tipo de apoyo para este tipo de sectores, ¿verdad? Que se ven afectados por la restricción de movilidad. Nosotros sí creemos que así como se encuentra la pandemia en este momento, es necesario tomar medidas para aplanar la curva, pero esa es una decisión que le corresponde al presidente Yamatei y nosotros lo que estamos haciendo es presentando esta propuesta de alivio económico que, como les dije en un primer momento, ¿verdad? Incluye medidas de apoyo complementarias para las micro, pequeñas y medianas empresas, también busca reactivar el Fondo para la Protección del Empleo y también la reactivación del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que fueron programas que se implementaron, se crearon y se implementaron el año pasado, con varias dificultades, pero que pensamos que pueden reactivarse, dada que ya está el diseño y la institucionalidad formadas para poder implementar estos programas. Diputado Arzu, dentro de esta iniciativa que ustedes están apoyando, ¿se excluyen de las negociaciones precisamente para evitar todos estos problemas, compra y arrendamiento de bienes inmuebles y construcción de infraestructura sanitaria? Sin embargo, le dan prioridad que sería medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, servicios hospitalarios, oxígeno, equipo de protección personal, etcétera. ¿Por qué se hace esta diferenciación para que nuestros televidentes entiendan? Porque entiendo que la iniciativa que ustedes están presentando por la misma temporalidad se está enfocando en la emergencia y no en ir a otros rubros donde sí se podría prestar a otro tipo de corrupción. Sí, es correcto. Mira, nosotros lo que quisimos hacer es enfocar en las compras, en las adquisiciones y en las contrataciones de personal. ¿Por qué? Porque es una emergencia la que estamos viviendo, es un momento cultural.
Aquí no estamos hablando ni de reformar todo el sistema de salud, ni dar dinero para construir nuevos hospitales que podrían tardar 2 o 3 años, sino que aquí lo que estamos pretendiendo es darles un alivio a todos los trabajadores de salud que hoy están luchando contra esta pandemia en condiciones bastante precarias, con falta de insumos y que ya están sumamente cansados después de más de 1 año y medio de estar combatiendo este virus. Entonces lo que pretendemos nosotros es facilitarles por el plazo de 3 meses, porque esta iniciativa tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre, en los que les queremos dar 3 meses al gobierno para que ellos se puedan abastecer. Ahora, lo que hemos hablado también es que si fuese necesario y llegamos al 31 de diciembre y es necesario que esto se prorrogue, el Congreso lo pudiera hacer de igual manera. Y hay algo importante que hay que decir. Es importante que esta iniciativa sea muy específica, es decir, que no trate de abarcar mucho, que no trate de solucionar todo, porque si no, no va a pasar y no se va a poder hacer todo lo que pretendemos hacer. Como le repito, esta es una ley de urgencia coyuntural por un momento particular que estamos viviendo en este momento, donde reconocemos que efectivamente hay un incremento importante en los casos de COVID-19, pero que creemos que es a través de este tipo de soluciones y no a través de las restricciones a las libertades y a los derechos de los guatemaltecos como vamos a poder combatir de mejor manera esto. Porque recordemos que toda restricción de libertad de personas a sus negocios, cierre de empresas, la gente deja de percibir sus ingresos y eso tiene un costo económico gigante para el país. El año pasado estuvimos con más o menos 6 o 7 estados de calamidad, se cerraron muchísimas empresas, muchos negocios, quebraron muchísimos, pero sin embargo el gobierno a través del Congreso se permitió endeudar por 11,000 millones de quetzales para proveer de programas sociales importantes que más o menos ayudaron a la gente a mantenerse a flote. El problema es que cuando proponen ahora restricciones de parte del gobierno con estados de calamidad, el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, ya no tenemos la capacidad de endeudarnos por otros 11,000 millones de quetzales para poder mantener a flote esta cantidad de negocios y poder otra vez encerrar a todas las personas. Entonces creemos que esa ya no es la solución y tenemos que buscar soluciones por la vía que estamos proponiendo, en donde se le facilita a todo el sistema de salud de estar debidamente abastecido y con el personal suficiente en los hospitales para atender a las personas. Ahora, diputado Castillo, digamos, si partimos ya ahorita de las dos posturas que tenemos acá en cuanto a lo que propone la bancada Semilla y lo que propone la bancada unionista, digamos, acá uno puede diferenciar que el diputado Arzún no está de acuerdo en el tema de los confinamientos y reducir la movilidad, que es lo que propone la bancada Semilla, reducir la movilidad, que eso ya pues nos queda claro, es facultad del Ejecutivo, no es algo que pueda hacer el Congreso. Ahora, el bloque Viva, ¿por qué se decantaría? Por precisamente cortar los contagios y la virulencia que hay ahorita con confinamientos y apoyar una propuesta de apoyo económico como lo plantea Semilla, o digamos se decantaría más por una propuesta como la del bloque unionista, o cuál sería la salida que ustedes ven para precisamente atender la emergencia que tenemos hoy en día. Sí, y una cosa es lo que el Congreso puede hacer y pues espero yo que se convoque a una reunión el viernes y que podamos de urgencia nacional darle una respuesta a los doctores y enfermeras que incluso algunos de ellos nos visitaron allá en el hemiciclo. Otra cosa es lo que el Ejecutivo puede hacer, pero yo no estoy de acuerdo, como lo planteaba el estado de calamidad, de encerrar a todo el país en una sola vez con los mismos horarios y privilegiar algunas actividades. Mire, yo estoy de acuerdo que a veces hay que hacerlo, pero ya se quedó demostrado el año pasado que con 5 estados de calamidad al final no se lograron mayores resultados y lo que sí se logró es que muchas pequeñas y medianas microempresas quebraron. Conozco a muchos que me estuvieron llamando esta vez diciéndome, por favor, no vayan a aprobar el estado de calamidad. Algunos que lograron sobrevivir me dijeron, si lo aprueban, esto si no lo aguanto, yo voy a quebrar. Entonces, por otro lado, le quiero comentar que nosotros hemos estado muy conscientes de que se está viviendo una realidad que no se puede negar.
hay muchos huérfanos que están quedando, viudas que están quedando, mucha gente está falleciendo. Esta es una obligación del Ministerio de Salud, del gobierno a través del Ministerio de Salud, pero deben implementarse cordones sanitarios, deben identificarse los focos de contaminación y actuar ahí. Porque mire, se ha tratado de implementar medidas restrictivas a toda la población cuando realmente han habido focos en algunos lugares nada más. Ahora, el virus ya está propagado. Realmente ahorita encerrar a la gente con todo virus. Aquí lo que tenemos que hacer es permitir que la gente tenga la posibilidad de sobrevivir en esta situación. Le quiero comentar una experiencia. Estando en una farmacia, llegaron varias personas que venían de los hospitales con su receta en la mano. No les pudieron dar medicamentos porque ya no habían. Y entraban varios a la vez, en un momento de estar en la farmacia, varias personas a la vez entraban a preguntar y lo que les decían, cuánto costaba lo que estaban ellos solicitando. Habían de 1.500, 1.800, 2.000. La gente solo recibía eso y se daba la vuelta. No tenían para pagar su medicina. Y si se les encierra y si se les quita la posibilidad de trabajar, recuérdense que mucha de nuestra gente, 70% está en la economía informal. Van a comer mañana si trabajan hoy. Van a poder llevarle sustento a sus hijos mañana si trabajan hoy. Si no trabajan hoy, eso no va a pasar mañana. Y menos si se regresan con una receta que no van a poder comprar hoy, pero pueden ir a trabajar, el guatemalteco busca las soluciones, pero si metemos medidas restrictivas, lo que va a pasar en ese caso que le ejemplifico es que se van a ir con su receta y no van a poder regresar ni mañana ni pasado, y en los hospitales no hay. Entonces, no son medidas generales. Yo creo que el Ejecutivo tiene que entender ahora que el virus ya se propagó y hay que estarlo combatiendo y hay que estar generando cordones sanitarios o lugares en donde se apliquen algunas medidas más que en otros lugares. Gracias. Diputada Hernández, dentro de su propuesta, ustedes están hablando de esta reactivación económica como sucedió el año pasado. Sin embargo, el año pasado este apoyo económico y financiero se dio porque habían cierres y muchas personas no podían trabajar. Ahora que las personas, pues, enfermas, sanas, etcétera, están tratando de trabajar, salir adelante, estamos tratando de reactivar la economía, la pregunta es de dónde van a salir estos fondos, porque hay un endeudamiento serio ya de lo que sucedió el año pasado y ahora lo importante es no endeudarnos más y hacer más productivo el país. Quiero hacer la aclaración que las propuestas que se han hecho no se contraponen, no son excluyentes entre sí. Nosotros, por ejemplo, la iniciativa de alivio económico que estamos presentando no excluye que nosotros también hagamos propuestas sobre la iniciativa de ley que se refiere a las compras, ¿verdad? La iniciativa temporal de compras para poder controlar la pandemia del COVID por parte del Ministerio de Salud y el ICS. En el caso de las restricciones, pues no es algo que nosotros como bancada estemos planteando, sino que estamos escuchando al gremio médico, a los especialistas en infectología y epidemiología, que han mostrado escenarios en donde si no se hace nada, podríamos tener hasta 13,000 muertes por COVID entre septiembre y noviembre de este año, ¿verdad? Eso es si no se hace nada. Entonces, la evidencia científica y también lo que vemos en otros países, lo que muestra es que reducir la movilidad sí tiene un impacto en reducir los contagios, ¿verdad? No es un capricho o un berrinche, sino es justamente son las medidas que se ha visto que funcionan en otros países y que están pidiendo los médicos y los especialistas. Es a ellos a quienes nosotros queremos responder porque ya no pueden más. Están saturados los hospitales ya no pueden recibir más pacientes y no hay forma, ellos mismos dicen, tenemos que escoger al paciente a quien darle oxígeno y al que no se le va a dar para que se muera, ¿verdad? Tenemos que esperar a que se muera algún paciente que está grave para poder liberar una cama y poder recibir a una paciente nueva. Entonces, esto es crítico, ¿verdad? Es realmente preocupante y no podemos pensar
que al no hacer nada, pues mágicamente no va a pasar nada, ¿verdad? O se van a mejorar las cosas. Y por otro lado, también hay que pensar que mucho hablamos a veces del impacto económico de las restricciones, pero nadie habla del impacto económico de la enfermedad y la muerte por COVID. Estamos viendo que hay familias enteras que pierden al familiar que provee, ¿verdad? Al familiar que sostiene a los hijos, a la esposa, al cónyuge, y también estamos viendo familias enteras que se endeudan porque tienen que atender a sus pacientes, ¿verdad? A sus familiares que se enferman, o estamos viendo familias enteras en donde fallecen el hijo, la esposa, el esposo, el hermano, etcétera. Entonces, nadie habla de este tipo de costos económicos y hay que verlos, ¿sí? Cuando se ve de dónde podría salir el dinero para los fondos, para la reactivación de los fondos o los apoyos económicos, pues estamos viendo que ya existen ese dinero. Lo que hay que hacer es reactivarlo. Existen 12,000 millones de quetzales en el Banco de Guatemala, producto del endeudamiento interno que se aprobó el año pasado y que no se está utilizando. Ya estamos pagando intereses por eso y no se usa. Así que dinero hay. Y también hay que mencionar, por ejemplo, que pues de alguna forma nosotros sí estamos de acuerdo en que tenemos que apoyar una iniciativa que efectivamente agilice las compras. Vuelvo a repetir, no solamente las compras para la atención de los pacientes, que por cierto, al país le está costando 30,000 quetzales diarios la atención a un paciente crítico y 5,000 quetzales diarios la atención a un paciente moderado, perdón. Entonces ahí también hay costos que necesitamos ver y que necesitamos reducir. Pero bueno, sí estamos de acuerdo en que podamos tener una iniciativa de ley temporal para facilitar y agilizar las compras en el Ministerio de Salud, pero vuelvo a repetir, no solamente en los hospitales, no solamente para los pacientes graves y moderados, sino también para las áreas de salud, que es en donde se encuentran los puestos de salud y los centros de salud. Estamos hablando, por ejemplo, de que se quieren brigadas para poder ir a vacunar a las comunidades o ir a los barrios, y son áreas de salud que no tienen vehículos. Estamos hablando de personal de salud que tiene que hacer turnos por las noches ahora, ¿verdad? O que tienen que vacunar durante 24 horas, durante fin de semana, y no tienen suficiente personal, no tienen equipo de cómputo para el sistema de registro, no tienen tampoco sillas, toldos a veces ni siquiera para poder dar la vacuna, necesitan comprar pruebas, necesitan insumos para la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos que esta iniciativa de ley temporal para las compras abarque no solamente el trabajo que hacen los hospitales, sino también el trabajo que hacen las áreas de salud. Y algo que es muy importante y que nos debe el gobierno, como nos deben muchas otras cosas, es el tema de la comunicación, ¿verdad? Toda la información que tendría que haber habido desde un inicio de la pandemia. Ahorita, por ejemplo, tenemos comunidades enteras que no saben qué es el COVID, que en algún momento no creen que el COVID exista, no se entiende entonces por qué es necesario el distanciamiento social, quedarse en casa, utilizar la mascarilla, no hay tampoco información de cómo acceder a la vacuna o por qué es necesaria la vacuna y que la vacuna es segura, ¿verdad? No hay información que pueda contrarrestar un montón de mitos y de desinformación que hay acerca de la vacuna. Entonces, nosotros sí pensamos que las propuestas que estamos haciendo son complementarias, no son excluyentes entre sí, y son de hecho una propuesta mucho más integral para poder hacerle frente a la pandemia. Ahora, diputado Arzú, si digamos el bloque unionista no está, digamos, en la sintonía de que el Ejecutivo vuelva a decretar toques de queda y reducción de movilidad, ¿qué plantean ustedes para cortar la virulencia que hay ahorita actualmente en Guatemala? Los contagios, veíamos estas imágenes de los conciertos en Quiché, de verdad uno se queda asombroso realmente, o sea, asombrado realmente, o sea, ¿cuál sería la propuesta de ustedes entonces si los confinamientos no es una opción para ustedes? ¿Cuál sería la propuesta para cortar en este momento la transmisibilidad?
Bueno, yo le propongo de entrada dos opciones. La primera es la responsabilidad individual. Es decir, ahorita a estas alturas, después de más de un año y medio, casi año, 9 meses de estar en una pandemia, yo creo que ya absolutamente nadie puede alegar ignorancia de que la enfermedad es real. Es decir, ya no tenemos que convencer o no deberíamos de tener que convencer a nadie de que efectivamente la enfermedad existe, es muy contagiosa y puede ser letal. Yo creo que eso ya todos lo tenemos claro y por lo tanto tiene que pasar por un tema de responsabilidad individual, porque también no podemos nosotros estar criticando al gobierno todo el tiempo y después estarle pidiendo que por favor nos encierre en nuestras casas porque nosotros como guatemaltecos no somos capaces de ser responsables y cuidarnos a nosotros mismos. Es decir, yo sí miro en la ciudad de Guatemala y en las áreas metropolitanas que la gente usa bastante la mascarilla. Pero después vemos videos como los que ustedes están poniendo en el quiché, que realmente me parece una absoluta irresponsabilidad tremenda llevar a cabo una fiesta de esa magnitud, y no una, sino varias, en donde no hay ninguna consideración de protección de parte de nadie. Entonces me parece que es una buena medida, es la responsabilidad individual. Mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento social, el evitar lugares en donde existen aglomeraciones, definitivamente, y yo creo que eso ayuda bastante. La otra es la vacunación, que eso es lo que todo el planeta está haciendo en este momento. Sin embargo, pues a mí sí me duele y me molesta mucho que, por ejemplo, nosotros como Congreso le dimos al gobierno 1.500 millones de quetzales para la compra de vacunas. Y en este momento ya se gastaron la mitad y no hemos recibido esas vacunas y las hemos estado recibiendo a cuentagotas. Tenemos todavía 750 millones de quetzales más para compras de vacunas, pero resulta que las que están usando ahorita son donadas por países a los quienes les agradecemos muchísimo, pero definitivamente vemos que hay una ineficiencia en ese sentido. Hay que vacunar arriba de 18 años, abrirlo para absolutamente todos, por supuesto, y creemos que en la medida en la que la vacunación se vaya llevando a cabo, eso va a ir bajando también, no sé si los contagios, pero sí definitivamente los enfermos crónicos y las muertes. Eso sí está comprobado en la mayoría de los países que han vacunado de forma masiva. Entonces nosotros sí creemos que esa es una solución y lo vemos en la ciudad de Guatemala. Y ahí me enseñaron unos datos hace algunos días en donde en las últimas 2 semanas, producto de la vacunación, la positividad en la ciudad de Guatemala ha bajado 10% semanal. Entonces, eso es prueba de que efectivamente sí funciona. Sí funciona. Yo creo que debe ser voluntaria la vacuna. Yo creo que no podemos obligar a nadie a vacunarse. Sin embargo, yo creo que es importante que por responsabilidad, no solo con nuestras propias vidas, sino por las vidas de los demás, lo hagamos. Hay que hacerlo. Y yo entiendo que en los centros de vacunación hay que decir también las cosas cuando están bien. Entiendo que se han vuelto ya mucho más eficientes, mucho más ordenados y realmente han mejorado mucho en esa parte. Ahora veo que están haciendo brigadas de vacunación. Me parece una excelente idea hacerlo, si lo hacen correctamente. Lo debieron de haber hecho quizás hace algunos meses, pero qué bueno que lo están haciendo ya. Tenemos que ir a tocarle las puertas a las personas de sus casas, a exigir, no exigirles, sino pedirles que por favor tengan conciencia, que si lo quieren hacer, que lo hagan. No es obligatorio, pero creo que es importante que las personas tengan la información adecuada y esa será la única forma en la que podamos salir de esto sin un costo económico que haga quebrar al país en el cortísimo plazo. 10 de la noche con 12 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con la parte final de la entrevista para pues seguir hablando acerca de las propuestas que ya hay en el Congreso de la República para hacerle frente a la situación de la pandemia en Guatemala. Hacemos una breve pausa y ya venimos.